¿Cómo están, hermanos, hermanas? Estamos muy agradecidos nuevamente estar junto con ustedes. Hoy también compartiremos San Juan, capítulo 11, el versículo 28 en adelante. Para nosotros es un gran honor compartir la palabra de Dios en esta hora. Si tiene la Biblia, podría abrir la palabra de Dios, San Juan 11, el versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María y su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa, había salido, la siguieron, diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo, Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu, se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Y Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verá la gloria de Dios? Y entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, y atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario, Jesús le dijo, desatle y dejarle ir. Estoy muy agradecido en esa hora. Nosotros podemos compartir el tema San Juan capítulo 11. Muchas veces nosotros sufrimos aparentemente por la situación, pero realmente no por la circunstancia, ni por la situación, ni por menguano, ni fulano. Cuando nosotros observamos estas situaciones, el problema, no conectamos nuestro corazón con Dios. Esto es el problema. Marta y María estaban sufriendo muchísimo porque pensaba que no podía recuperarlo. Pero según nuestro Señor Jesucristo, Él estaba durmiendo. Él no estaba muerto, por eso el Señor, Él llegó, así lo llamó, Él escuchó, Él salió. Muchas veces nosotros también pensamos, ya esta situación está muerto. Yo creo que nadie me puede levantar de aquí. Ya nadie puede recuperar en eso.
Siempre el punto de vista de Cristo era diferente del punto de vista de Marta y María. Marta y María aparentemente habían escuchado la palabra de Cristo, pero al fondo de su corazón, ellas apoyaban en la situación. Cuando su hermano Lázaro murió, toda la promesa murió en su corazón. Muchas veces nosotros también, y escuchamos todos los días. Nosotros vamos frecuentemente a la congregación, pero cuando la situación se acaba, toda la promesa, toda la palabra de Dios también está acabando en mi corazón. Aparentemente creemos en Dios, pero al fondo de nuestro corazón, ¿cómo está? Creemos en la circunstancia. Hermanos, hermanas, hoy el Espíritu de Dios quiere recuperar la promesa de Dios en nuestro corazón. La situación se cambia, el hombre se cambia, pero la palabra de Dios nunca se cambia. Nuestro Señor Jesucristo primero quería trabajar en el corazón de Marta y María, por eso no podía llegar a la casa de ellas. El Señor estaba esperando en la aldea, la entrada. Primero nuestro Señor Jesucristo también hoy quiere recuperar nuestro corazón según la promesa de Dios. Muchas personas piensan, yo necesito cambiar necesito preparar esto, si es necesario. Pero número uno, primero, Dios quiere recuperar su promesa en nosotros. Nuestro Señor Jesucristo, primero Él quería decirle, yo soy Dios, yo puedo levantarlo. San Juan es un libro muy especial porque aquí está escrito el enfoque sobre Jesucristo. Él es Dios vivo. Vino al mundo para mostrar su corazón hacia nosotros. Hermanos, hermanas, nuestro corazón también se mueve, la promesa de Dios depende de las situaciones. Cuando algo todo sale muy bien, según sí mismo, ya, gloria a Dios. Recientemente está pasando un momento muy difícil, ya Dios no me ayuda, ya Dios ya me abandonó, así tal vez estarán pensando. No es correcto. Por eso, hoy, el Espíritu Santo primero también quiere recuperar la promesa de Dios. Hoy también madrugada yo estaba meditando la palabra de Dios. Antes de abrir la Biblia, muchos pensamientos estaban llenos en mi corazón. Pero cuando yo leo la palabra de Dios, disfruto en la palabra de Dios, me encuentro con Dios con la palabra de Dios, todas mis preocupaciones, toda mi angustia había ido. Gracias, sí, Señor. Nuevamente tú puedes trabajar, tú quieres trabajar. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, para Él, Lázaro no estaba muerto, estaba durmiendo. Según nuestro Señor Jesucristo, nada imposible. Hermanos, la fe es apoyar en Él. Para mí muy difícil, pero para Él es otra cosa. Por eso si usted cree en el Señor, por favor búsquelo. Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Tú puedes trabajar, tú puedes manifestar. Yo quiero caminar, yo quiero marchar por tu nombre. Apoyar en Él. Esto es la vida de creencia.
nuestro Señor Jesucristo llegó donde estaba Marta y María. Y el Señor, cuando miraba las situaciones, estaba tan triste. Porque no por las situaciones, por la incredulidad. La tristeza de nuestro Dios, nuestras debilidades, nuestro defecto. Al contrario, y esto es una motivación, buscar al Señor. Pero la tristeza de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué es? La desconfianza, la incredulidad. Esto es realmente la causa, la tristeza. Aquí San Juan, capítulo 11. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, yo estoy muy agradecido. Aquel versículo 33, San Juan 11, el versículo 33, Jesús entonces al verla llorando, a los judíos que la acompañaban, también llorando se estremeció en espíritu, se conmovió y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Hoy también yo quisiera compartir San Juan 11:35, Jesús lloró. ¿Por qué Jesucristo lloraba? ¿Por la situación, por la muerte de Lázaro? Cuando nosotros también leemos la palabra de Dios, sale la historia de José, el hijo amado de Jacob. Él tenía un sueño. A través de ese sueño, Dios le decía que iba a formar como el gobernador de Egipto. Cuando los hermanos lo escucharon, se enojaron, lo envidiaron. Al final ellos lo vendieron a los ismaelitas. Él fue vendido otra vez a la familia de Faraón y él fue a la cárcel. Él se encontró copero y panadero y él también interpretaba el sueño del rey Faraón. Al final, él cómo se recuperó su posición, el primer ministro de Egipto. En aquel momento sus hermanos jamás imaginaban que su hermano ya había sido primer ministro de Egipto. Por medio de gran hambre, cuando ellos llegaban, ellos no imaginaban, no podía imaginar a su hermano que ya había sido primer ministro. Pero muy interesante, cuando ellos llegaban por el alimento, José le decía, ustedes son espías. No, Señor, somos hombres honrados. Jamás. No. Mira, sus palabras está probado. Ustedes son espías. No, Señor, jamás. Si quiere realmente mostrar en eso, ya tiene que traer sus hermanos menores. Por medio de esas situaciones, José también quería mostrarles sus orígenes. Obviamente ellos no eran espías, ellos eran matadores. Muchas veces nosotros también queremos presentarnos ante Dios. Alguna persona digno, alguna persona así como ya normal, una persona así debe presentarse como tal forma, pero el corazón de Dios es diferente. La palabra de Dios que dice, tú eres pecador, no por sus hechos, tú eres el enemigo de Dios. Tú estás bajo la potestad de Satanás. Pero como los hermanos de José, no, Señor, no somos espías, somos hombres honrados. Muchas veces como la gente también nos responde, no, Señor, no somos pecadores. Tal vez sí, pero no tanto. Pero nuestro Señor Jesucristo habla nuestro origen totalmente diferente. Cuando José le pedía, quiere verme nuevamente, tiene que traer hermano menor Benjamín.
cuando ellos regresaban a su casa, cuando le comentaban su papá a Jacob, estaba bien afligido, estaba bastante angustiado. Dios mío, ya yo perdí José, yo perdí Simeón, y hasta yo voy a perder Benjamín. ¿A dónde va mi alma? Y estaba sufriendo. Después de pasar el tiempo, llegaba otra vez el hambre. Al final, ya ellos entendieron. El primer ministro de Egipto era su hermano José. José se identificaba. Yo soy tu hermano. No se asusta. Dios me envió aquí. Dios me mandó aquí para preparar todas esas situaciones. Usted no me enviaron. Dios me envió. Al final, le mostraba, ellos estaban muy agradecidos. José también le enviaba todos sus alimentos. Después de pasar el tiempo, cuando su padre murió, ya en el corazón de sus hermanos llegaban mucho temor y miedo. Por eso, cuando nosotros observamos Génesis capítulo 50, muy interesante cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios. Esta mañana un momento podría ver conmigo San Juan capítulo 50. Génesis capítulo 50. Génesis capítulo 50, el versículo del 15. Adelante. Génesis 50, el versículo 15. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José, nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, y así diréis a José, te ruego que perdone ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdone la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. ¿Por qué José lloró? José lo perdonaba todo. José no causaba nada, dificultades. Pero en el corazón de ellos no estaba solucionado. Ellos estaban escondidos detrás de su papá. Pero cuando su padre murió, ya se levantaba la condenación. ¡Ay, Dios! Él nos va a pagar. Podremos morir. ¿Qué hago? ¿Qué tenemos que hacer? Se presentaban, perdónenos, perdónenos. Por favor, no nos pague. Perdónenos. Cuando ellos estaban hablando, José lloró. ¿Qué significa en eso? Hoy en día muchas personas habían escuchado, ¿cierto? Cristo murió por nosotros. Él llevó todos nuestros pecados. Ya todo el mundo ya sabe, pero adentro del corazón no está solucionado la condenación del pecado. Por eso hoy en día muchas personas tienen un argumento. Cristo murió por mí, Él llevó todo mi pecado original. Pero diariamente cuando yo peco, yo tengo que pedir perdón para limpiar mis pecados. Se oye muy irrazonable, pero hermanos, hermanas, oyentes, la palabra de Dios, ¿cómo está diciendo? No pedir perdón. Cristo murió por nosotros. Él llevó todo nuestro pecado para siempre. Por eso en la cruz Él nos decía, consumado es. Alguien me preguntaría, ¿entonces usted no pide perdón? Sí, y me confieso.
Sí, me reconcilio con Dios. Sí, yo le pido perdón, pero de una forma diferente. No es, Señor, yo tengo que limpiar mis pecados. Hoy yo hice perdóneme perdóneme otro, perdóneme Señor, perdóneme Yo también me confieso, pero profundamente en mi corazón, yo reconozco mis pecados fueron perdonados en la cruz, no por mi confesión. Y me confieso nuevamente para tener la amistad con mi Padre Celestial. Algunas personas tienen esa confusión adentro del corazón. Teóricamente ya usted sabe, Cristo murió por nosotros, pero internamente el corazón todavía hay choque. Yo peco. Yo tengo que limpiar mis pecados. Yo tengo que hacer yo tengo que hacer otro. La palabra de Dios que dice, no es esto. José lloró mientras ellos estaban hablando. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo lloraba? Antes de llamar Lázaro, porque tenía la incredulidad. Hoy en día, varias personas también se congregan, pero piensa, yo tengo el pecado, yo tengo que limpiar mis pecados. Sí, usted puede limpiar sus pecados. Entonces, la sangre de Cristo, ¿cómo funciona para nosotros? Cuando nosotros tenemos esa incredulidad, Jesucristo lloraría nuevamente. Vamos a volver aquí, San Juan, capítulo 11, nuevamente. Cuando nosotros leemos aquí, el versículo 39, cuando Jesucristo llegó a su tumba de Lázaro, el versículo 39 dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Me gusta mucho esa palabra, quitad la piedra. ¿Quién podía mover esa piedra? La palabra de Dios. Algunas veces nosotros también. Nadie puede mover esa situación. La palabra de Cristo sí se puede mover esa situación. Quitad la piedra. Cuando llegó la palabra del Señor, se movió esa piedra. Luego el Señor, que le decía, el versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Si crees, ¿verá la gloria de Dios? Nuestro Señor que dice, si crees, verás la gloria de Dios. ¿Quiere ver la gloria de Dios? Crea. La palabra de Dios va a trabajar. Por eso, muy importante fijar mi corazón a la promesa del Señor. La vida de creencia no es sentirse. La vida de creencia no es como ver un sueño, emociones, no es. La vida de creencia es la vida real. Nosotros podemos ver, podemos experimentar cómo Dios se manifiesta. Cuando el Señor le llamó a Lázaro. El versículo 43. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Había sido muerto hace 4 días. Pero cuando el Señor llegó, Lázaro, ven fuera. Él podía escuchar. ¿Quién podía oír la palabra de Dios? Muertos. Vamos a ver aquí San Juan capítulo 5. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, San Juan capítulo 5, el versículo 25.
San Juan 5, el versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, los que la oyeren vivirán. Los que la oyeren vivirán. La oyeren vivirán. Yo estoy muy agradecido de esa palabra. Oyeren vivirán. Cualquiera persona realmente escucha la palabra del Señor, vivirán. Pero esa voz, la voz de Dios, ¿a quién llega? A los muertos. Señor, no tengo la respuesta. Señor, yo no puedo levantarme de aquí. Señor, por mí mismo profundamente, no puedo, aquel momento va a llegar la palabra de Dios. Lázaro, ven, fuera. La palabra de Dios le va a hablar. Diane, ven, fuera. La palabra de Dios hablará. Helen, ven, fuera. La palabra de Dios habla. Emma, ven, fuera. Cuando la gente escucha esa palabra, sí, Señor, si la gente escucharán su palabra, vivirán. La palabra de Dios tiene el poder. La palabra de Dios puede levantarse. Hermanos y hermanas, está pasando un momento muy difícil. No pelea contra las situaciones. La palabra de Dios va a trabajar. Miriam, ven fuera. Usted va a levantar. Leslie, ven fuera. Va a levantar su corazón. Usted va a caminar. Pero Lázaro salió, pero todavía estaba vendado. Aquí, San Juan 11, el versículo 44, el Señor que le decía, dejadle ir. Todavía está atado, ¿cierto? Nuestro Señor lo recuperó. Luego Él quería desatarlo. Luego dejarlo ir a través de la palabra de Dios, a través de la iglesia, a través de la guía del siervo, a través de la comunión con nosotros. Estoy muy agradecido, San Juan capítulo 11, una enseñanza profunda para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo no tenía ningún problema con Lázaro. Nuestro Señor Jesucristo hoy también no tendría ningún problema para recuperar nuestra vida, nuestro corazón delante de Dios. Para Él nada imposible. Créalo. Él quiere trabajar en su vida, su hogar, su familia, su empresa, su iglesia también. Antes de terminar, oremos. Voy a orar. Gracias, Padre, por esta hora. Estamos muy agradecidos delante de ti. Tú nos conoces, Señor. Padre, para ti no había ningún problema para despertar Lázaro, porque él estaba durmiendo. Para ti nada imposible recuperar nuestra vida, nuestro corazón. Pon tu mano en nosotros en esta hora. Padre, nuestra debilidad, nuestros defectos, realmente no provoca la lágrima de nuestro Señor Jesucristo, sino la desconfianza, la incredulidad. Ayúdenos para fijar nuestro corazón a tu promesa. Te alabamos. Gracias, Señor, por esta hora. Te alabamos. Tú reciba toda honra y gloria. Gracias, Padre. Te lo pedimos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Durante el día, la palabra de Dios que establezca en nosotros. Dios lo bendiga. Gracias.